En el día de hoy comenzó la Copa Sudamericana y comenzó la Copa Libertadores. Y esta nueva sección la vamos a arrancar a hablar con el máximo campeón de la Copa Libertadores, con uno de los máximos campeones de la Copa Sudamericana, con Independiente de Avellaneda. Que en el día de hoy se enfrentó a un rival muy complicado, un rival difícil, por su gran racha que tiene este equipo Nacional de Potosí de local, en un enfrentamiento muy complicado, muy duro, tanto por el rival como por la locación, por el viaje. Estaba Independiente jugando un partido a 4.000 metros de altura, complicado, y aún así Independiente no mereció esta victoria abultada de 2-0. Para la gente que no pudo ver el partido y ve a un 2-0 que Independiente perdió, probablemente digan, Independiente jugó mal, Independiente no pudo sacar la chapa, Independiente solo fue a pasear a Potosí. Pero claramente no pueden estar más que equivocados. ¿Por qué? Porque Independiente, desde el minuto cero fue que, bueno, aunque los primeros 10 segundos de Independiente fueron a base de un error que terminó en un córner a favor del Nacional de Potosí, a pesar de ese pequeño tropezón que casi convierte ahí en ese córner Nacional de Potosí, Independiente se plantó, Independiente jugó igual a un rival que con altura tenía esa ventaja. Más por la localía, más porque eran locales. Y Nacional de Potosí tenía todo para ganar. Y claramente no defraudó, pero ganó arañando las paredes. Porque claramente no fue el máximo dominador del partido. Claramente no fue el claro vencedor a nivel de juego. Porque Independiente en los primeros 45 minutos jugó con una buena templanza, jugó tranquilo, jugó con cómo se debe jugar una Copa Sudamericana, una Copa Internacional. Jugó tranquilo, jugó a los pases, jugó sin pegar pelotazos, sin correr por las bandas, jugó muy pero muy tranquilo, donde se vio en las primeras jugadas del partido como Independiente a pases pudo haber lastimado mucho pero mucho más a Nacional de Potosí, teniendo una situación muy pero muy clara de peligro tras una generación de muchos pero muchos pases, dejando creo que Cabral un pase, sí, que hará un centro para atrás para que la agarre Santiago Hidalgo y que zapatee, que intente acomodar la pelota para su zurda, como para romper el arco, pero lastimosamente se durmió, lastimosamente pensó demasiado y le robaron la pelota yendo esa situación a que no sea nada de peligro, exceptuando una llegada, exceptuando que estén un poco más atentos la defensa de Nacional de Potosí. Fue un partido no tanto ida y vuelta, exceptuando en el segundo tiempo, que en el segundo tiempo, tras el gol de Nacional de Potosí, tras un grave error de Rey en la salida, se empezó a ver un partido más ida y vuelta, se empezó a ver un partido mucho más brusco, se empezó a ver un partido mucho más rápido, el campo de juego. El campo de juego claramente no estaba en condiciones, estaba como feo el pasto, estaba muy pero muy rápido, algo que favoreció en muchos casos a Nacional de Potosí, por ser local y por saber cómo es su cancha. Era un partido claramente para que la pelota ruede en el piso, para dar pases cortos, porque hubo varios momentos que Independiente quiso jugar de una, que le salió en condiciones buenas el campo de juego, esos pases hubiesen sido buenos, hubiesen sido aceptables, pero en un campo con condiciones así, se le fue muy larga la pelota, picó y se fue muy rápido. Son cosas que para arreglar, más con la lluvia torrencial que estaba cayendo en Potosí, se hizo mucho, pero mucho más complicado jugar por las bandas o jugar al pelotazo limpio. Y yo voy en sí a jugar a los pases, porque si, por un ejemplo, Angulo mete un pique, que pasó esto, que Angulo metió un pique y Montiel le pegó como para que corra, no llegó por la gran velocidad que tenía la pelota en ese campo. Pero bueno,
Independiente se plantó, Independiente hizo su juego, Independiente con Cabral, con Millán no, con Cedrés, con Marcone. Tuvo un doble 5 muy bueno para mí acertó en la alineación inicial Bacari, pero se hizo muy complicado. Voy a comentar un poco mi opinión acerca de Montiel, que Montiel era de lo más participativo que tenía Independiente. Disculpe, que tenía Independiente al ataque. Porque Montiel la agarraba, la pedía, corría, enganchaba para adentro y pateaba al arco. ¿Qué es lo malo qué es lo que hizo mal Montiel? Fue que en toda la que tenía pateaba al arco, teniendo mucho más jugadores de su mismo equipo, abriéndose, tirando diagonales, cerrándose como para que jueguen más cerca. Pero lo que hacía Montiel, enganchaba, pegaba, enganchaba, pegaba. Y vos, si vos me decís que eran todos los tiros al arco, te lo acepto. Pero tus tiros iban afuera, iban arriba, y así es complicado. Aunque no digo que estuvo mal lo que hizo. En cierto punto estuvo bien hasta que vos veas que vos tenés más jugadores adelante como para dar un pase. Pero siempre hacer la misma, uno, le quita peligrosidad, uno, le quita dos, le quita sorpresa, y tres, había mejores opciones como para realizar un pase filtrado, como para que vos levantes la cabeza y pienses un poco más, Montiel. Pero bueno, Independiente terminar el primer tiempo bien, jugando tranquilo, dominando el partido para mí, porque las grandes situaciones de peligro que tuvo Nacional de Potosí fue por su extremo, que rapidito, ágil, con ganas de meter un gol, teniendo, bueno, esa gran chance en los primeros 10 segundos de ese córner, pero hasta ahí fue el primer tiempo Independiente que para mí mereció un poquito más sin que haya pateado el arco, sin que hayan tenido una buena, pero buena situación clara. Ninguno de los dos igual tuvo una buena situación clara como para ponerse adelante de marcador, pero eso fue para mí lo que siento, lo que pasó en ese primer tiempo. Mal partido Hidalgo. Hidalgo le rebotaba los pases, el control la cerraba, la tiraba la pata muy larga. No encontré una buena versión de Hidalgo en este partido, Bacari tampoco, y por esa razón era que actuó rápido, para mí mal, porque hacer un cambio de los 33 a los 35 minutos del primer tiempo en Potosí y romper y sacar una ventana, desperdiciar una ventana por un jugador donde faltaba un poco menos de 15 minutos que termine el primer tiempo, para mí fue un error de Bacari. Pero bueno, salió Hidalgo en el primer tiempo, no sabemos si por lesión, no sabemos no sabemos el por qué, no sabemos si fue por un mal rendimiento de que estaba haciendo en el partido, pero la cosa es que desperdició una ventana por un jugador, por un delantero, que no lo estaba haciendo de la mejor manera, para que entre Galdames, el número 8. Empezando a comentar el segundo tiempo de este partido, no me pareció malo tampoco para nada el partido de Independiente, porque siguió con la misma astucia, pensando los pases, pensando de qué manera atacar, pensando de qué manera defender, evitando todavía con mejor opción, con mejor acción, los tiros de Nacional de Potosí, exceptuando varias jugadas, pero que no llevaron a buena ejecución de los delanteros del equipo de Potosí. Independiente tuvo la más clara hasta ese momento del partido, que era una situación de un tiro de Montiel, no me acuerdo si fue de tiro libre, creo que fue de tiro libre, que Montiel tira un zurdazo para que intente embolsar el arquero de ellos la pelota, que la agarre, la embolse, se le escape y le quede un mano a mano tremendo a el número 4 que estaba jugando, el número 4 el número 5, el jugador Loyola que estaba jugando de 4 hasta ese momento, llegando solo, pegando un pelotazo que lastimosamente fue al travesaño, y esa fue la situación más clara de peligro hasta el momento
Independiente y el partido en sí. Después el partido se empezó a hacer más ida y vuelta. Independiente intentó atacar, hizo un cambio, salió Maestro Puch para que ingrese el paraguayo Ábalos, teniendo antes de su salida una situación tremenda. Creo que fue un gran pase de Lucho Cabral, donde apenas el pie de Maestro Puch estaba un pero poco adelantado. Teniendo ese mano a mano, Maestro Puch lo definía exquisitamente bien, marcando sí el 1-0 de Independiente, que fue bien anulado, bien el juez de línea, dando sí la salida de Maestro Puch para que entre Gabriel Ábalos. Después Independiente siguió insistiendo, siguió jugando de la misma manera hasta el gol de Nacional Potosí, que fue una obra rara, una obra extraña, porque la posición de la pelota, me parece, no estoy recordando muy bien, que la estaba ganando Independiente. Fue un lateral, había sacado lateral, la estaban por perder y Gaby Ábalos la puntea y la pierde y lo manda a lateral, dando un lateral un centro, que lastimosamente, no sé si hubo una confusión entre Marconi y Rey. Capaz que Rey esperaba que Marconi tape al defensor, al delantero de ellos, que lo cubra para que él salga y lo embolse, lo agarre de la mejor manera. Pero lastimosamente, del jugador que vos menos esperás que cometa un error, lo comete y lo sufre muy, pero muy caro Independiente, perdiendo hasta ese momento el partido 1-0, sin merecerlo, sin merecer perder. Merecía, si alguien merecía hasta ese momento la victoria, era Independiente. Pero los giros de la vida, los giros de la pelota, los giros del fútbol, hacen que estas cosas sucedan, que hacen que estas cosas pasen. Y Independiente perdía 1-0 tras un error de uno de sus mejores jugadores, el titular, el capitán Rodrigo Rey. En ese momento Independiente se puso nervioso, se puso con ganas de tratar de empatar el partido. Y se veía que lo podía hacer, con las corridas de Angulo, con algunas situaciones de Loyola, que intentaba jugar por el medio, que intentaba jugar por las bandas. Y en uno de los mejores momentos de Independiente, del ataque, sufrió una contra donde el defensor de ellos, el defensor de Independiente, cae del suelo, dando un cambio de frente para que la agarre Palacio, el jugador de Nacional de Potosí, que boludee y tiene un centro de zurda para que entre el 9 de ellos por la espalda de los Mónaco y enfrente de Angulo, a cabecear solo, bien adentro, en la mitad del área, bien adentro del área chica, bien chica, la que debe ser el arquero, la que es el arquero. Cabecee solo y meta el 2-0, que finiquitaba el partido, que las esperanzas de Independiente disminuían, caían más. Pero Independiente no bajó los brazos, siguió intentando con el ingreso de Tarcia, que para mí fue mal ingreso. Era para que ingrese Millán, para que juegue más por el medio todavía. Porque para jugar por las bandas vas a necesitar buen físico. Pero para mí, era para que ingrese Millán y que sigan jugando por el medio, para que ahora sí, con los laterales puedan abrirle y tirar el centro a Ábalos. Pero bueno, lastimosamente perdió Independiente 2-0. Es un mal resultado, pero a pesar de lo que pasó en los dos partidos, a pesar de lo que pasó en el partido de los otros dos rivales, no le pudo haber caído mejor de esa manera. Independiente ahora está solo a un punto de empatar y a tres, o a una victoria de ponerse al filo, ponerse mano a mano para luchar por la clasificación. Deja tu like, suscríbete, soy Tomás Uguetti y en este canal solo hablamos de deportes. Gracias por ver.